Amigos y amigas, buenos días y sobre todo salud. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos como cada miércoles en la escuela y en Ñ Radio cuando son las 11 de la mañana del día 18 de septiembre. Damos comienzo a un nuevo programa de Mi Escuela, Mi Vida. Llegamos al número 119. Nos podéis escuchar en este momento en el 107.9 de la FM en Ñ Radio. Y luego en los podcasts de NTV, iVoox, YouTube, Facebook y en TikTok o Instagram, que Ana Margarita desde hace algún programa se está encargando de hacer esos resúmenes para que llegue a más audiencia. Os habla Ángel Morales Camacho y como cada día agradecer el control musical y del sonido a José, que además nos trae curiosidades y efemérides de un 18 de septiembre. Buenos días, José. Buenos días a todos que nos escuchan. Estamos a 18 de septiembre. Es el día 262 del año y nos faltan 104 para terminar este año bisiesto. Tenemos el Día Internacional de la Igualdad Salarial, Día Mundial de la Quiropraxia, Día Mundial de la Ética Médica, Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, Día Mundial del Bambú, Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins. Es una enfermedad extremadamente rara. Cuenta con apenas 50 casos diagnosticados en todo el mundo. Se trata de un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por un retraso mental y retraso en el desarrollo. Y esta semana, del 16 al 22, es la Semana Europea de la Movilidad. Bueno, y en efemérides tenemos un 18 de septiembre de 1502, Cristóbal Colón llega a Costa Rica en su cuarto y último viaje. En 1851 se funda el periódico The New York Times en Estados Unidos. En 1928 Juan de la Cierva, a los mandos de su autogiro, realiza su primer vuelo a través del Canal de la Mancha. En 1931 Japón invade Manchuria. 18 de septiembre de 1934, la Unión Soviética es admitida en las Ligas de las Naciones. 18 de septiembre de 1947 se funda la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, con el fin de proteger los intereses estadounidenses en el mundo. 18 de septiembre de 1964, el ejército de la República Democrática de Vietnam inicia la invasión de Vietnam del Sur. En 1968 se produce en España el primer trasplante de corazón por parte del cirujano Cristóbal Martínez. En 1977, la sonda espacial Voyager 1 realiza la primera fotografía desde el espacio, en la que aparecen la Tierra y la Luna juntos. En 2003, el ciudadano británico Tony Alexander King es arrestado en Alhaurín el Grande, en Málaga, como presunto autor de los asesinatos de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Y en 2014, Escocia rechaza en referéndum la independencia del Reino Unido. Ángel. Pues muy bien, José, por estos datos que nos refrescan la memoria. Siempre un 18 de septiembre, como que todos los días del año, pues hay datos más agradables y datos menos agradables. Y me ha llamado la atención el Día Mundial de la Igualdad Salarial, que es una reivindicación. Hoy que tenemos a una mujer aquí, que dentro de... Siempre las mujeres han sido las que han buscado más la igualdad salarial porque eran las perjudicadas, claro, eran las que hacían el mismo trabajo y por el mismo trabajo recibían menos salario. Entonces es importante que esa reivindicación siga vigente. También agradecer las redes sociales, la difusión que hacen Paulino, Antonio y ahora Ana Margarita. Así es que gracias a todos. Hoy vamos a hablar de arte en general con mayúsculas, como una actividad estética y también comunicativa para expresar emociones e ideas y también para ver una visión del mundo a través
de recursos sonoros, en este caso, con la música. Es decir, vamos a charlar con una persona que vive por y para la música desde hace muchos años. Yo diría que prácticamente toda su vida. La música es el mundo donde nuestra entrevistada se desenvuelve y vive plenamente. Vamos a hablar con Elena Muñoz Valdelomar. Buenos días, Elena. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Y bienvenida a esta emisora humilde de nuestro pueblo, pues que intentamos dar a conocer asociaciones, instituciones y también personas que son significativas tanto por unas cosas como por otras. En este caso empezamos por ti, que tienes relación con el mundo de la música, y quería que hicieras, aunque te conoce muchas personas, pero vives en Madrid desde hace mucho tiempo, que haga una sencilla autopresentación, Elena. Bueno, pues nada, yo, como bien dice Ángel, desde muy pequeñita empecé con la música a través de las actividades que se podían hacer aquí en el pueblo, que imagino que más adelante hablaremos, sí, luego de hablaremos eso. De todo eso. Y me marché a Madrid para estudiar en la universidad, magisterio, con 19 años, pero con la intención clara de adentrarme en el mundo de la música. Nunca pensé que fuera a ser mi profesión, porque pensé que empezaba muy tarde, pero bueno, tuve bastante suerte y casi simultaneé los estudios universitarios de magisterio con los estudios de música. Y tuve suerte y encontré trabajo muy pronto también con la música. Y desde entonces estás en la música. Y desde música. Entonces estoy en la música. Bueno, pues vamos a retroceder de manera un poquito. Profesional, como bien has dicho, en la música he estado, yo creo que desde que tengo recuerdo. Sí, te acuerdas de cantar, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar, como digo, retrocedemos a los primeros años, a la infancia y aquellos años de... Ahora se llama educación primaria, tú me imagino que estudiarías la EGB. Sí, claro, fue el primer año, porque yo soy del 61, el primer año que se cambió el sistema educativo del Antes se llamaba también educación primaria, curiosamente era primaria, curiosamente. los libros aquella enciclopedia eran de primaria. Sí. Y es el primer año en mi año que se implanta la EGB y luego en el instituto el BUP y el COU. Bien, ¿en qué colegio de Villarrubia estudiaste? Pues estudié en Santa Rosa de Lima, la EGB. ¿La EGB algo de infantil también? ¿O no? Entonces no había... Hay una anécdota curiosa, y es que bueno, mis padres tenían buena relación con el Colegio de las Monjas, y mi hermana, Maripili, Pilar. Maripili para nosotros, pues nació año y medio después de mí. Tú. Y entonces mi madre pidió a las monjas si podía estar allí, que mi hermana Mari Carmen estaba allí estudiando, como si fuera casi una guardería. O sea que yo empecé en el colegio casi con 2 años, hasta que ya me tocó estudiar y era como, bueno, pues sí, había una especie de guardería. Sí. Se admitía a niños... No, en aquella época no, niñas. en aquella época no, era solo niñas. Bueno, había niños y niñas. Yo estuve allí. Sí, había niños y niñas, pero luego ya solamente en párvulos desapareció después. Luego los niños se quitaron, pero en la época de hasta el año 65, 66, me parece, que yo hice allí la primera comunión. No tengo todos los datos, pero yo creo que sí, que había niños y niñas incluso después, hasta más tarde, pero no recuerdo exactamente el año. Bueno. Y realmente allí empezó mi afición por la música, porque... Bueno, y en la calle yo tenía una vecina que me enseñaba canciones, en mi casa también mi tía Pili cantaba cosas que me acuerdo de Rocío Jurado. Coplas. Sí, coplas, que ella tenía muy buena voz. Y yo, pues como muy pequeñita, empecé a cantar. En el colegio, cuando vieron que tenía que buena tenías voz, dotes para aquello. Pues había misa a la 1, y entonces desde muy, muy pequeñita, cuando ya empecé a leer, pues yo leía las lecturas y luego cantaba un salmo. Y además, como en el colegio siempre se hacía alguna actuación. Y entonces había capilla. Capilla, en el colegio, en el colegio. Claro, en el antiguo, el que está frente a la iglesia, había una capilla que había misa todos los domingos, quiero recordar. Entonces yo tengo mucho recuerdo de empezar a cantar allí, y luego todo lo referente con la iglesia, pues para cantar en la parroquia, para cantar en las novenas. Y ya, no sé si quieres que te comente... Vamos a hablar un poquito de lo que no era la música. Entonces, porque en el colegio, pues bueno, hay asignaturas. Lógicamente, a ti siempre te ha gustado más la música, y veo que tienes muy empapado el recuerdo de todo lo musical. Totalmente, pero es verdad. Aquellas actividades que se hacían en aquel patio de recreo, que era tan pequeñito y que era muy entrañable, porque al final se jugaba bastante, a pesar de ser los compañeros, las compañeras, sobre todo compañeras. Compañeras sobre todo, pero... ¿Qué recuerdos tienes de Pues aquello? Mira, tengo en general del recuerdo del colegio
prácticamente todos son buenos. Pudo haber alguna cosita. Yo no era muy buena estudiante. Al principio sí, pero cuando ya empiezan las cosas a ponerse más... La materia se pone dura, ¿no? Sí, era buena estudiante, pero como había tantas cosas que me atraían más, como el teatro o la música... Luego hablaremos de eso. Pues, claro, pues entonces yo perdía un poquito la concentración, pero sacaba todo adelante. Sacaba los cursos adelante, al ¿no? fin y al cabo, ¿no? Y tengo un recuerdo pues muy agradable de juegos, de estar con las compañeras, luego siempre había cositas, con unas te llevas mejor que con otras, pero el recuerdo es muy, muy agradable en general. Y la enseñanza, ahora en el tiempo, me parece bastante buena, porque además yo también estudié magisterio. Era de bastante calidad. En aquella época prácticamente yo creo que todo el profesorado eran monjas. Sí, todas. No, yo ya en quinto de GB tenía profesoras. Hubo alguna... Doña Pilar, recuerdo, la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Merce y Toñi. Yo tengo una memoria nefasta, Bueno, pues para las calles, para los nombres. Me suena que Pilar, Toñi y... Sí, Toñi, sí, eso es. Toñi, la otra, no lo he dicho antes, Sí ya se me ha que... olvidado. Eran las que... Sí que tuve profesoras, pero otra, claro, pero sobre todo tengo el recuerdo más nítido de la Madre Luz. La Madre Luz. Que además era una mujer muy adelantada a su tiempo. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. De Sí. hecho, he ido a visitarla no hace mucho allí en Madrid, que vive ahora allí. Luego se fue a un colegio público, creo, a Tomelloso. O sea que... Sí. Ahora está en Madrid porque Sí, dice, está jubilada, pero no para de hacer cosas. Claro. Y tengo un recuerdo de la Madre Luz buenísimo, porque era como una mujer, no sé, cosmopolita, era la profesora de francés, nos orientaba muchísimo a las niñas, a ver, todas estas cosas de los pueblos, de pues si tienes el periodo, no te puedes asear, ella no. Todo eso ya lo abordaba sin totalmente, sin tapujos. Claro. Yo lo digo no pasa nada, abiertamente. No, pero que y ella, sí, nos contaba, yo soy mujer como vosotras y me aseo todos los días. Cuando, ¿sabes? Era como una desdramatizaba mujer, todo, ¿no? Desdramatizaba y luego nos hablaba mucho pues de arte también, de literatura. Era la profesora de francés, de literatura, de lengua. La parte más sensible de la enseñanza la llevaba, ¿no? Y a mí la madre Jovita también era increíble. La madre Aurelia, que era la que se encargaba de todo, sobre todo ella, había más, de todas las cuestiones de montajes, de obras de teatro, de actuaciones. La parte espectacular de la enseñanza, ¿no? Ya veo que tienes buenos recuerdos de aquella época. Sí, la verdad que sí. Y de las maestras de aquella época. Pues maestros Totalmente. sí que no había ninguno. No, solo eran mujeres. Ni siquiera el cura daría clase de religión. No. La impartiría en las monjas. No. Había algún... No lo sé. Sí, no sé si era don Luis, pero es que me da miedo decir nombres. A lo mejor no. Porque igual me equivoco y no quiero dar datos que no son. La daban ellas, pero bueno. Sí. Y entonces ya se produjo, dices, tu introducción en el mundo de la música, te vieron esas cualidades y no digo que se aprovechaban, pero sí. Decían, bueno, pues Elena, toca. Y además, como no tenía ningún tipo de vergüenza, pues a mí me gustaba hacerlo, pues no había que insistir. Me decían, ¿quieres cantar? Yo sí, claro, yo ya cantaba en la calle, los corrillos que se hacían por la noche, de las canciones que me enseñaban, pues yo cantaba. Y yo me sentía cuando cantaba como si el mundo fuera diferente. Eras la diva. Bueno. Eran la que partía el bacalao. Pero ¿no? es que normalmente hay que insistir para una persona. Oye, venga, canta. Ay, no, que me da vergüenza. Y yo no, yo incluso como en esa época yo era muy, muy religiosa, muy creyente, pensaba, esto no puede ser bueno, igual es vanidad, igual... Y no, yo creo que es una cualidad, ahora con el tiempo, la he visto que hay que tener para poder salir a un escenario y no morirte de miedo. Claro, la parte es pública, querer estar ahí. Cuanto antes se empieza a desarrollar, antes en la enseñanza en aquellos años se daba mucho menos protagonismo a los niños y a las niñas como parte importante de la enseñanza. No se exponían temas, difícilmente un niño o una niña exponía delante de los compañeros algo. Y eso es muy bueno porque empieza por vencer esa timidez, esa vergüenza que dices, porque luego al final uno no sabe dónde va
va a estar en público. Sí. Nadie va a ser ni conferenciante, ni político en principio, ni nada, pero luego la vida sabes te que lleva... era, claro, al contrario, si el profesor te pedía que salieras a la pizarra, te echabas a temblar, porque era como exponerte demasiado. Yo nunca tuve mucho miedo a ¿Y eso. recuerdas alguna curiosidad de aquella época, de aquellos años, que sería hasta los 12, 13 años? No, yo estuve hasta acabar la octavo de sí, GB. Exacto. Y luego ya fui al instituto. Yo estuve allí todo el tiempo, hasta pasar al instituto. Sí. Y sí que ya a partir de que éramos muy chiquititos, es que no recuerdo cuándo, pero sí que creo que ya cuarto, quinto de GB éramos solo niñas, ¿eh? Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, ya éramos solo niñas. Porque niños nos fuimos... Yo creo que tu hermano, José, también se fue a la academia. No sé, a la academia, sí. Fuimos a la academia, no podían estar allí. Unos años, él también, me imagino, estuvo en el Santa Rosa. Sí. Y luego fuimos a la academia hasta que surgió la posibilidad de ir a Daimiel, porque sí lo recuerdo de compañeros, yo creo que fuimos compañeros y creo que ingreso. Ingreso y primero por ahí. Sí, de hecho, él fue al colegio de los Mercedarios en Herencia para evitar... todos los exámenes que había que hacer en Ciudad Real, libres y todo eso, sí. Pues muy bien, vamos a escuchar, ya que te tenemos aquí con la música del maestro Sorozábal, la de El manojo de Rosa. Elena, querías que escucháramos este fragmento. No corté más que una rosa. Sí. ¿Por qué? Pues mira, también se remonta a la niñez. Mis primos, Alices, ya vivían en Madrid, porque sus padres se fueron allí. Y como todos hemos estado siempre muy implicados con la música, no teniendo familiares músicos ni familiares actores. No había antecedentes, o sea, salió en vuestra generación. Sí, pero mi tío Jesús, el padre de mis primos, le gustaba mucho la zarzuela. Y entonces en Madrid, en Embajadores, que tenía la casa, pues de vez en cuando íbamos nosotras a pasar una semana, o en Navidad, o en verano, y a estar con nuestros primos, igual que ellos venían aquí. Y esta zarzuela, El manojo de Rosas, era una de las preferidas de mi tío Jesús. Entonces la escuchábamos mucho en los vinilos. Y entonces mis primos y yo y mi hermana, pues nos aprendimos casi toda la zarzuela de arriba abajo. O sea, nos repartíamos los papeles y de escucharlo tanto nos lo aprendimos de memoria. Entonces... ¿Estás hablando, Elena, qué edad tenía pues entonces? 7, 8 años, 7, 9. 8 años. Sí, antes de los 10 años. Sí. Muy precoz. Sí, entonces, pues eso, y hacíamos como... Lo ponía en escena, ¿no? Sí, pero allí en la terraza de mi del tío. piso. Sí, del piso. Y entonces, cuando yo empecé a estudiar canto ya, de manera ya a estudiar como estudiante, y ya tuve la técnica suficiente, porque esta romanza es muy difícil, es muy, muy difícil, pero en cuanto pude... Y me dijo mi profesor, hay que elegir una zarzuela completa. Y yo dije, El manojo de Rosas. Lo tenías claro, ¿no? Y entonces fue la primera zarzuela que yo estudié cuando mi voz lo permitió, porque esa es otra. O sea, yo cantaba desde pequeña, pero luego ya de manera profesional dentro del mundo clásico, la forma de cantar era totalmente diferente. Tuviste que cambiar Cambiar todo. Bueno,
eso es un Desaprender proceso. casi, ¿no? No, desaprender no. Yo ahora, No. como profesora, Te das creo que cuenta. la base está en lo que tú tienes de naturaleza y de eso desarrollarlo. Es como un entrenamiento físico, porque trabajamos con el cuerpo. Ya. Entonces, por eso elegí como primera obra esta, porque tengo ese recuerdo muy bueno de diversión con mis primos, pues escuchando esta música y aprendiendo. Había además dos personajes cómicos, que era lo que más nos aprendimos, porque éramos niños. O Ya. sea, Hay que decir que cuando te refieres a tus primos son compañeras aquí en la radio, sí, Julia Juli, Mariano, y Rosario, y luego Fernando también. sí, sobre todo Mariano y Julia, sobre todo. Sí, pero bueno, sobre todo. que decía, en la radio Sí, está Fernando, lleva sí, un programa Fernando, de música clásica, él era más y bueno, pequeño, son. sí, pero fíjate eso es. cómo en una generación surge y soy muchas personas Sí. relacionadas con la música, con el Sí, teatro. sin con... tener nadie en la familia que se dedique a la música, ni al teatro, ni nada. Sí, Pues sí, muy eso es bien. verdad. Y además, tu tío no era el directo, la que era familia tuya era Mi la, tía tu Gervas, tía, sí, claro. sí, claro, su mujer. Sí. Pero como el influjo, el Claro, vivir en un claro. ambiente, el caldo Sí. de cultivo está ahí, ¿no? Sí, y uno sí. se empapa, se impregna de Sí. eso y acaba Eso gustándole. es. Bueno, vamos a hablar de tu adolescencia. Acabas la EGB, Sí. llega la adolescencia y los estudios medios en el instituto. Sí, Época de pandilla, de amistades, Sí. también de tomar decisiones sobre el futuro, tanto a nivel Sí, de estudios sí. como laboral. Vamos a hablar un poco sobre el instituto, esos años de instituto en plena adolescencia, donde en Villarrubia hay que decir que en aquella No época había no teníamos instituto, instituto. Estudiaste en Daimiel, sí, eso fuiste es. a Daimiel Sí, y, sí. como Ir y dices, venir. empezaste BUP. BUP, Los sí. primeros Sí, de eso BUP, es. 3 cursos de Sí, BUP. sí, sí, totalmente, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de Pues- aquella época en el Instituto de Daimiel? Pues- Donde hay que decir que éramos los invitados y Sí. los de Daimiel pues, se creían un poquito superiores a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues yo tengo, a ver, yo tengo un carácter bastante positivo en general en la vida. Entonces, mi tendencia siempre es casi a olvidar lo que no me gustaba y en mi memoria se queda sobre todo Lo positivo. lo bueno. Entonces, yo tengo muy buen recuerdo de Daimiel. Yo, bueno, nos conocemos de toda la vida, yo he sido siempre muy sociable y enseguida tendía a conocer a gente nueva. Veníamos de un colegio de niñas y la novedad sobre todo era que estábamos con chicos. Las clases mixtas, claro. Claro. A los 14 años. Sí, sí, a mí no me supuso ningún problema, Ya. realmente. Tengo buenos amigos allá en Daimiel, que bueno, con el tiempo y con nuestra Con la vida vida. laboral vas un poquito apartándote, pero tuve un novio también unos meses, O sea, tuviste nada más buena- llegar. recuerdas con sí, buena sí. Y luego, sensación. bueno, había profesores, tengo el recuerdo de el profesor de filosofía, que tampoco me acuerdo cómo se llama, no sé si era Félix. Emilio o no. Félix. No. Félix era un profesor de filosofía. Pues era uno muy alto, no era ese Félix. no, Félix era más bajo. No, y fue un hombre increíble con el que hasta trabamos cierta amistad. Era también de literatura, filosofía, era de varias asignaturas en diferentes cursos, lo tuve en diferentes cursos y fue un hombre que también, en cierta manera, me ¿Aurelio? marcó. ¿Aurelio puede ser? Puede ser, con barba. No lo recuerdo, ¿no? De Aurelio lo recuerdo alto, pero no Sí. sé. Y la verdad que fenomenal, o sea, muy, muy bien. En realidad, yo estudié en el instituto porque mi idea ya en la cabeza era, yo tengo que estudiar música y aquí no puedo. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una vía escolar partiendo de una familia en la época que era, donde no se contemplaba que las mujeres estudiaran tanto como los hombres, Ya. si había recursos económicos se destinaban a que los chicos estudiaran, pues fue como mucho tesón de decir, aunque a mí en realidad lo que me gusta es la música y lo que yo quiero hacer es la música, la vía que tengo es esta. Es estudiar Es estudiar lo y sacar secundario. todo adelante porque el objetivo es ir a Madrid y empezar a estudiar música. Bueno, pero yo sé que en aquella época y un poquito antes, además de Mucho antes, estudiar, sí. como decías antes, te gustaba participar en muchas actividades. Sí. El coro, el Sí, teatro. eso es. Quería que esa faceta, que sobre Sí, me todo gustaría yo mucho, pienso que sí, hablemos sí. hasta los 18 años, que es cuando estuviste más vinculada a Villarrubia, Sí, en sí. todo eso, Sí. las personas de aquella época, y eso, ¿cómo ha influido luego en tu Pues mira, futuro? lo primero, volviendo un poco hacia atrás, Sí. es la persona más importante aquí en Villarrubia en mi vida y la que me introdujo en ese mundo musical diferente del mundo popular, Sí. o sea, de lo que es Del el folclore folclore y todo eso, fue Pepe Ocaña.
Pepe Ocaña creo que es un hombre que debía tener aquí un monumento en este pueblo, porque fue precursor de cosas a los que no se estaba habituado y además dándoles un carácter bastante serio, me refiero, serio, sí. De trabajar bien. Casi profesional. Casi profesional. Con personas que no eran claro, profesionales en ningún caso. Y como vosotros, pues eran iniciativas que no estaban compensadas económicamente, no eran totalmente altruista. Altruista, su tiempo, su energía, sus enfrentamientos también. Sí. Pero sabía mucho, era una, es una persona muy culta. Tenemos la suerte todavía, yo quisiera algún día tenerlo por aquí, pero cada vez se deja ver menos por nuestro pueblo. Pues fue un hombre que no era de aquí, claro, pero que fue increíble, porque yo tuve la suerte de entrar en el coro de niños que él hizo, y yo tendría pues eso, 8 o 9 años. Un coro que hizo no en tu colegio. No, en el Rufino Blanco, pero quería colaborar con el colegio y quería que hubiera niñas también. Y bueno, pues a mí me escuchó cantar una vez en el patio de la Virgen de la Sierra y entonces me dijo, ay, ¿te gustaría estar? Quiero hacer un coro. Y dije, sí, ¿en qué colegio estás? Yo estoy en el Colegio Santa Rosa. Ah, vale, perfecto. Y entonces se fue al Colegio Santa Rosa a buscar, no solo a mí, fuimos más niños, pero bueno, él me escuchó cantar, le gustó y eso dijo, bueno, pues quiero que haya una colaboración entre los dos colegios. ¿Y ese coro estuvo mucho tiempo? Es que no tengo mucho no tiempo. Lo recuerdo. Estuvo bastantes años y fuimos a concursos. Sí. Además, hace poco, en una ocasión que vine aquí a hacer algo con la compañía de ópera que teníamos, él estaba, y entonces pasó a saludarme. Y bueno, fue muy emotivo, se me caían las lágrimas y me dio un CD de una grabación del coro que él hizo en cintas de cassette y que había pasado a un CD. Y unos cuantos ensayos que hacíamos en su casa con Pauli Cervantes, creo que era Cervantes, sí, Paula, la mujer de Diego. Ah, sí. Sí, que los que luego hicimos. Es que con ellos hiciste un grupo de música claro, folk. De ellos tengo que hablar también porque fueron muy importantes también. Y Pepe, de pronto Pepe Ocaña, empezamos a cantar a voces, polifonía, canon, y además hizo el grupo de teatro. El grupo de teatro La Camisa. La Camisa, sí. Que ahí estaba, en el grupo de teatro estaba más mi hermana, pero yo también participaba. Sí. Porque era ese mundo artístico. Yo recuerdo que había amigas que decían, pero hombre, si ensayáis los fines de semana, entonces no tienes tiempo libre. Y yo decía, pero qué mejor puedo hacer en un fin de semana que cantar o hacer teatro. Pero si es lo más divertido que hay. Para mí era un mundo increíble. Sí. Y fue con Pepe que un día nos cogió a 3 o 4 niños, con el permiso de nuestros padres, y nos llevó a Ciudad Real a ver un concierto. Concierto de música. Un concierto de Ars Antigua, Ars Nova, donde estaba Sabas Calvillo, que era amigo suyo, que luego fue mi profesor, uno de mis profesores en la Escuela Superior de Canto. Sí. Y de pronto era otro mundo, o sea, era gente profesional cantando. Y yo me quedé fascinada. Y Los trajo a cantar a Villarrubia, al grupo este de Arnova, me suena. Más tarde, ¿no? Sí. Pues nosotros fuimos muy pequeñitos, nos metió a un montón de niños en el coche, más de lo permitido, y nos llevó a Ciudad Real para que viéramos un coro pequeño, era un coro de cámara, y yo estaba fascinada, o sea, yo decía... Y es como, yo creo que en ese momento en mi cabeza se gestó... Yo quiero algo así, yo quiero esto, ¿no? Y así fue. Entonces, después de ese coro de niños, unos cuantos que hicimos pandilla, que hablabas de las pandillas, pues Miguel Ángel, el Sastre, Diego, Pauli, Carlos, que no me acuerdo los apellidos. Sí, Carlos de la Osa. Sí, se nos ocurrió hacer un grupo de música folk en aquellos y ahí estábamos pues Pauli, mi hermana Maripili, Julia, al principio éramos todos, luego nos fuimos quedando menos, seleccionando, ¿no? Ya. Sí, luego también una persona muy importante que también fue como algo que te saca de la rutina del pueblo y que viene de fuera, aunque era de dentro, que era Félix. Sí. Félix Redondo, pues él venía también con otros aires, tenía también un grupo en Ciudad Real muy bueno, porque nosotros con nuestro grupo de música folk empezamos a ir a concursos, pero éramos muy pequeños, teníamos 13, 14 años, y entonces éramos como los bebés de los concursos. Y él tenía un grupo bastante bueno
Y a la vez, yo desde muy pequeña, creo que desde los 11 años, empezamos a cantar juntos en la iglesia. Y él sabía algo de música, tocaba la guitarra. Estaba en el seminario. Claro, estaba en seminario. Además, hacía poesías increíbles. Era como una persona que fue también un referente muy importante para mí, por muchas razones. Entonces, claro, entonces todas esas referencias fueron las que te fueron llevando. Sí, pero fíjate. Tuve suerte, porque hay que tener una cualidad natural para dedicar, sobre todo para cantar. Para tocar un instrumento es diferente, pero para cantar... La técnica se le puede adquirir a lo mejor se puede adquirir con trabajo, con mucho trabajo, pero para cantar tienes que tener una cualidad ya natural. Si esa cualidad no la desarrollas, se queda en algo anecdótico, en algo de casa. Pero yo tuve suerte porque no es que yo fuera, ay, mira qué lista he sido, qué inteligente. Pero me encontré con personas a mi alrededor, dentro del propio pueblo, que de alguna manera fueron capaces de ayudarme a desarrollar eso y a crear una idea, como un germen, que fue poco a poco creciendo. Sí. La verdad. Disculpa, entonces, pero a pesar de todo eso, tú en la universidad, ¿por qué no estudiaste directamente en el conservatorio? ¿No era viable? Vamos a ver. Son cosas, claro, son cosas delicadas. ¿Decides estudiar magisterio? Sí, decido estudiar magisterio. Me gustaban los niños. Sí. Pero yo creo que o sea, es como no sé cómo decirlo. Es como una intuición, una especie de inteligencia emocional. Sí. En mi época, porque ya soy muy mayor, bueno, como muy bien mayor, sabes. Por favor, estamos pues, todavía... Sí, estamos, pero estoy estupendamente bien, o sea que no... Pero en mi época y en las familias humildes, como era la mía, que estudiaran las chicas no era lo habitual. De hecho, mi hermana mayor, que era muy buena estudiante, con 12 años dejó el colegio porque mi madre tuvo a mi hermano pequeño y estaba delicada y tenía que ayudar a cuidarlo. No era habitual que las chicas estudiaran. Yo, encima, en mi cabeza se estaba gestando la posibilidad de estudiar música. ¿Qué significaba eso en un pueblo en esa época? Ser artista. Ya. ¿Qué significa ser artista? Ya. Madre mía, perdida. Ser artista en los años 70, a pesar de que ya estábamos casi en democracia, no era fácil. Es cierto que no era fácil. Entonces, yo tuve ya ciertas dificultades para que en casa me dejaran seguir estudiando. ¿Y seguir estudiando en Madrid? Primero en el instituto, porque eso ya fue difícil. Que me dejaran estudiar en el instituto era difícil. Me decían, como suspendas algo, dejas de estudiar. Entonces yo empecé a pensar, en la adolescencia, que el camino era estudiar. Ya. Y que además, como a mí me gusta mucho saber cosas, aunque tengo una memoria nefasta, y una memoria nefasta para estudiar es lo peor que puede haber, porque te va a exigir muchas horas de estudiar para sacar adelante las cosas, pues yo vi que el camino más claro para que no hubiera el menor conflicto en mi casa era estudiar en la universidad. Y además, lo que estaba destinado a las mujeres, ser maestra. Maestras. Entonces o enfermera. Claro, bueno. Yo pensé, yo no puedo decir me voy a estudiar música, porque entonces ya sí que es imposible. Aún así... Porque el futuro de la música, me imagino, tus padres... Claro, no alcanzan a ver que eso sea un futuro. No se podía vivir. Era imposible verlo. Yo misma pensaba, ya poco a poco te vas enterando de todo, de las cosas, de cómo son. Yo pensaba incluso que era muy difícil, porque en la música se empieza desde muy pequeño. Yo había empezado desde muy pequeña, pero de manera autodidacta y sin saber leer música. Es como alguien que aprende de memoria un fragmento del Quijote, pero no sabe leer. Yo cantaba por oído. Yo no sabía leer música. Era de tradición oral, que tampoco está muy bien. Que no está mal, pero y además ayuda a desarrollar el oído. En el colegio también hacíamos mucha música, bueno, la flauta, pero teníamos posibilidades, pero no había un estudio de la música. Y yo quería eso. Yo quería entender una partitura. ¿Encontraste en magisterio algo de eso? En magisterio yo lo hice por filología francesa y en magisterio no, pero yo en cuanto puse los pies en Madrid empecé a cantar en un coro universitario donde estaba Félix Redondo, que él me introdujo también, por eso también tuve mucha suerte con Félix, que estaba en Madrid y él me guió un poco, porque él ya estaba estudiando música allí. Y entonces nos metimos en un coro universitario bastante bueno, que se llamaba Coro Virgen de Loreto. Yo
cantaba como yo cantaba, pues más folclore, más copla, o sea, más popular. Entonces yo pensé, no voy a pasar la prueba, porque nos hacían una prueba, aunque era un coro amateur, no era... Sí, pero bueno, hay que seleccionar. Claro, y yo cuando entré no sabía leer música, pero el director me hizo una prueba y me dijo, sí, a sopranos. Vale. Claro, entonces yo empecé en magisterio y me gustaba mucho. Saber me gusta. Entonces, el hecho, cuando digo que no he sido una buena estudiante, es que no he tenido notas altas, no he tenido buenas notas. He aprobado por los pelos, salvo literatura, comentario de texto se me daban muy bien, sacaba sobresaliente, y música. Siempre había música. Música siempre sacaba buenas notas. Perdona, ¿dónde estudiaste magisterio? En Pablo Montesinos. Era una escuela normal que estaba fuera del campus, de la Complutense, y que ahora está cerca de donde yo vivo, en Madrid, cerca de Ríos Rosas. Sí, que ahora ya no es una escuela normal, ahora es un centro de documentación y tal. Sí. ¿Y qué especialidad? Entonces, Filología francesa. No había, ahora no había música música como especialidad. No había como especialidad música. ¿Y hiciste prácticas por ahí en algún Sí, cole? no, hice prácticas en un colegio de Aluche, y yo sí, es verdad que cogía a un grupito de niños y empecé a hacer cosas de música con ellos, y la verdad que las prácticas estuvieron muy bien. Y yo pensé que iba a ser mi vida. ¿Iba a ser maestra? Sí, que iba a ser maestra. De hecho, en cuanto terminé magisterio, como yo ya llevaba, a la vez empecé a estudiar en el conservatorio, y tenía solo 3 años de solfeo y alguna asignatura más, pues un colegio, pues de esto que vas buscando trabajo, contactó conmigo porque necesitaban a alguien con un título de música, con un título de magisterio, que diera música. Para impartir música. Pero a la vez se hizo el coro de la comunidad y me cogieron. Yo llevaba 1 año ya estudiando canto, porque hasta los que no sabía un poco de música, yo no podía entrar en ninguna escuela porque me exigían saber algo de música. En la escuela de canto, que era lo que yo quería hacer. Y entré con 22 años a la Escuela Superior de Canto, cuando terminé magisterio. Bueno, pero fíjate. Sí, terminé una cosa y empecé otra. Se van sucediendo las cosas. Y al año pues se hizo el coro de la comunidad, y tuve también la suerte de que el director del coro fue profesor mío de solfeo. Entonces él me oía hacer las clases de solfeo entonadas y me decía, cantas muy bien. Y fue el director de la comunidad. Claro, Miguel Groba. Entonces él me dijo, tengo un proyecto de hacer un coro profesional, ¿por qué no te presentas? Porque además él veía que yo leía muy bien música, porque eso sí que lo estudiaba mucho, porque era lo que yo quería. Y así ahí sí fue. te volcaba. Bueno, paramos un poquito, vamos a escuchar de Purcell. De Parcel. Parcel, perdón, sí, no pasa nada. Inglés, nada. Y el lamento de Dido. Sitúanos un poquito, Elena, en esta ópera de Dido y Eneas, concretamente el Lamento de Dido. Sí, pues el Lamento de Dido pertenece a la ópera Dido y Eneas de Parcel, y en este momento está clasificada como una aria para mezzosoprano. Pero en la época que se compuso no existía ese término, mezzosoprano, y era para una soprano. Y es una de las óperas que yo más he cantado. Y que recuerdo la primera vez que la oí fue en la clase de inglés de la escuela de canto. La profesora la puso para la pronunciación muy británica y yo me quedé, o sea,
me pareció una música tan impresionante y decían, ya, pero yo soy soprano lírica, Sí. y decían, ya, pero esto no es para ti. Pero yo lo cantaba y me quedaba muy bien. Sí. Porque- Veías que te iba, Que ¿no? me iba muy bien. Y entonces yo la estudié. Y luego tuve la suerte de que me contrataran para cantarla una compañía, y la hice completa. Luego con nuestra compañía la hicimos y también la canté. La he cantado muchísimo en conciertos, y entonces es un área que para mí emocionalmente me conmueve, y lo que está ocurriendo dentro de la ópera es el momento final de la ópera, donde ella decide, está cantando este aria cuando ya se ha suicidado, no ha muerto porque está cantando, pero se ha clavado un puñal. Y mientras está muriendo, canta este aria. O sea, plenamente emotivo, ¿no? Mucho. Y la música está compuesta de una manera tan increíble que para mí es no siendo hoy en día un aria clasificada para mi voz, es de las que más me conmueven, aún hoy en día. Bueno, pues muy bien. Me alegro Eso de que a pesar de que no estaba previsto que tú cantaras Pero yo la eso, canté. Yo dije, ¿yo puedo te cantarla? adaptaste, Pues la ¿no? canto. Y lo hiciste. Ya hemos hablado de algunas personas que han dejado huella a lo largo de estos años. Sí. Has nombrado a Pepe Ocaña, has nombrado a Celia, has nombrado a esos profesores Sí. que han coincidido, los avatares de la vida te han llevado Sí. a que los conocieras y que luego han sido alternativa Sí. profesional. Eso significa que después de los estudios llega el acceso al mundo laboral. Quería un poquito, aunque ya lo has dicho, Sí. ¿qué personas de estas te han marcado y que además te han ayudado a llegar donde estás ahora a nivel laboral? Sí, sí. Recuérdanoslo ahora. Pues bueno, ya concretamente. lo dije Ya, antes, sí. Miguel Groba, que fue el creador del coro de la Comunidad de Madrid, el coro profesional, fue mi profesor de solfeo, y yo en ese momento ya había acabado los estudios de magisterio, estaba compaginando los estudios en el Conservatorio de Madrid, que en ese momento estaban ubicados en donde está ahora el Teatro Real, porque era auditorio, y en la Escuela Superior de Canto, porque la Escuela Superior de Canto de Madrid no estaba homologada oficialmente, pero era muy buena y era muy importante. De hecho, venía mucha gente de fuera a estudiar. Entonces, a mí me admitieron tanto en el conservatorio para canto como en la escuela, pero el título oficial era del conservatorio, pero yo decidí seguir en la escuela y hacer por libre en el conservatorio el canto. Pues Miguel Groba sabía que estaba estudiando ya canto, llevaba solo un año estudiando canto, y me dijo, preséntate a ver qué pasa. Cuando yo me presenté al coro de la comunidad, yo ya sabía que mi voz iba dirigida más a soprano que a contralto o a mezzosoprano, pero él me dijo, como tienes muy buen centro de voz, preséntate como mezzo porque sopranos hay muchas. Ya, tú tienes poca experiencia todavía. Y porque había 8 plazas, 8 en cada cuerda. No sé si sabéis muy bien el orden de un coro. Tiene 4 voces que son de manera más simple: soprano, contralto, tenor y bajo. Entonces, claro, había 150 aspirantes para 8 plazas en sopranos, unas 50 para mezzosopranos y así. Entonces, yo pensé, no voy a entrar, porque Miguel era el promotor, pero no era el que decidían un tribunal. Y dije yo, no voy a entrar. Y de hecho, no entré al principio, me quedé la novena. La novena de 8. De 8, a muy pocas décimas de la octava. Pero resulta que hubo una o dos personas que nada más crearse el coro, las llamaron del coro creo que fue del coro nacional o del coro de televisión o de la zarzuela, y lo dejaron a las pocas semanas. Y entonces Miguel me llamó inmediatamente. Y entré enseguida, a las pocas semanas. Aquí Con lo cual tuve suerte también. Actuaste en Villarrubia. El primer año. Sí, tengo algunas fotos. Sí. De aquello, tuvimos la suerte de escucharos en la iglesia. Fue increíble, pues el coro era impresionante. Éramos todo gente joven, con muchísimas ganas. Entonces tuve la suerte de compaginar la carrera de canto, que eran 8 años, con la vida profesional. Entonces tuve muchísima suerte porque
toda mi vida he vivido al final de la música. Los 4 primeros años de Madrid, tú sabes que pues fueron duros, porque yo tenía mis padres ayudaban lo que podían, pero no podían mucho. Entonces yo tenía que trabajar y estudiar, y trabajé cuidando niños, trabajé dando clases de matemáticas y yo era de letras. Sí, bueno, lo que uno hace en la esa EGB, época para pero como se me daba bien explicar, pues la verdad que me llamaban para clases de matemáticas, no me llamaban para clases de lengua, que era lo que yo quería, o de literatura, porque los niños tenían problemas, era ahí. Pero en cuanto acabé magisterio y empecé durante un año en la escuela, pues empecé a trabajar con la música y empecé a contactar con más grupos también profesionales. Bueno, pues ya nos estamos metiendo en tu vida laboral profesional. completamente, Ya sí. acabas unos estudios, porque me imagino que en la música no se acaba nunca de estudiar, no se acaba nunca de aprender. Cierto. Los inicios así como profesional a nivel de sueldo, a nivel de lo que te permite dejar esas clases particulares. Claro, sí, exacto. El coro de la comunidad. El coro de la comunidad es el que me da estabilidad. Sí, al principio era una beca que duraba de septiembre a junio. Tuve también, al estar ya dentro del mundo de la música conoces a gente, y entonces en los veranos de la Villa, en lo que era antes el Centro Cultural de la Villa, que ahora es la Sala Fernando Fernán Gómez, pues se hacía zarzuela, y además era muy popular, o sea que se llenaba siempre. Y entonces durante esos meses nos contrataban como coro. Yo todo ese tiempo era como coro, como solista hacía pocas cosas, porque yo estaba formándome como cantante. Y entonces ahí pues ya siempre viví de la música. Que siempre, bueno, las dificultades lógicas, a pesar de que estuvieras allí, sí. ¿Cómo ibas superando tú pues fíjate, ese momento que te quedas la novena de 8? Hay un tiempo, lógicamente, de incertidumbre, ¿no? Sí, que piensas, total. Y bueno, pues ¿qué será? ¿Me tengo que volver, tengo que ir al magisterio otra vez? ¿O claro, voy a seguir? Era lo que pensaba, que podía dar clases de música en colegios. Sí. Pensé, bueno, yo voy a seguir estudiando. Tengo como recurso la música para poder trabajar, ¿no? Claro, sí. O sea, que siempre encontraba. Sí. Bueno, y yo lo que creo que es muy importante es lograr que el empleo, que el oficio que tiene uno, se acerque lo más posible a lo que se sueña, a lo que se piensa en una edad de estudiante. Sí, tú ya desde prácticamente muy jovencita pensabas que la música podía ser tu momento. No. Eso era un sueño. Yo pensaba que no podía ser. Que no se podía. Que no iba a poder ser. Pero lo fuiste viendo poquito a sí, poco. Bueno, ese proceso, hasta donde estás ahora, ya nos has dicho que trabajaste en el coro de la comunidad y me imagino que ahí entonces era como coro, luego pues, te has pero también por suerte, como éramos todos estudiantes de canto, no había gente aficionada. Pues cuando había partes solistas los hacíamos los del propio coro. Un momento muy importante para mí, que está muy marcado, porque es que hay muchos momentos, pero fue, hacíamos audiciones, se hacían audiciones dentro del propio coro para asignar la parte solista a uno de nosotros. Y a mí me asignaron una parte solista de una obra contemporánea que era muy bonita, era como una especie de nana, y además lo íbamos a hacer en el Auditorio Nacional de Madrid. Entonces yo ya empezaba a hacer cosas, pero de manera más modesta. Empezaba ya a cantar como solista, intenté hacer algún concurso, ya hacía algún concierto, ya empecé a hacer alguna cosa. Pero ahí me seleccionaron para hacer esa parte solista y fue muy bonito porque mi hermano Luis Mariano, que estaba ya en Madrid estudiando, claro, pues sin decirme nada vino a Madrid, vino a Villarrubia y cogió a mis padres y los llevó para el concierto. Mira, se me caen. No pasa nada, eso es la mejor señal de cómo te marcó aquel momento. Y ¿no? mis padres estaban asombrados. Claro, toda esa oposición que yo tuve en algún momento. Eran reacios, lógicamente, claro, como padres reacios. No veían que eso tuviera futuro, ¿no? Y sobre todo mi padre. Mi madre ya veía otras cosas, veía el mundo más diferente. Al principio diferente. Era reacia, pero luego en cuanto vio, yo me comunicaba mucho con ella y ya veía que sí, que por ahí iban las cosas, pero a mi padre no. Mi padre decía, pero ¿y por qué has hecho magisterio? ¿Por qué no trabajas como maestra? Eso de la música, ¿qué es? ¿No? Y entonces cuando me vio en el auditorio, que además tuve un buen día y aplaudieron muchísimo la actuación, mi padre veía todo aquello lleno de gente en un sitio impresionante, la mejor sala de España. Y entonces mi padre estaba muy asombrado y fue un momento muy bonito, la verdad. Bueno.
luego, después del coro, te surgen otras Sí. cosas. Vamos a hablar luego, vamos a hacer un apartado así de tu currículum. Elena, tú a las personas que empiezan o se están planteando estudios universitarios, en tu caso lo que Sí. tenías claro de la música, ¿qué le recomendarías a esos estudiantes, a esas estudiantes, cuando tienen que decir, ¿por dónde voy a tirar? Tú decidiste hacer magisterio, luego te salió bien, las circunstancias Sí. te llevaron Sí, a sí. poder ir por el mundo de la música. ¿Qué recomiendas a las personas ahí a los 17 años que dices, Vamos me voy a para la ver. universidad, me voy para Sí. el conservatorio? Mira, como, claro, no vamos a hablar todavía de eso porque esto es posterior, pero ahora estoy muy inmersa en el mundo de la enseñanza, pues sé bien de lo que me hablas. Porque, pues, a ver, yo lo primero que diría es que estuvieran bien asesorados. Eso hace mucha falta en los centros, orientadores, que mirasen hacia adentro qué es lo que yo quiero hacer en la vida y que, aunque a veces parezca complicado, intenten hacerlo primero lo que les gusta. Luego también creo que hay que ser prácticos y ver qué salidas laborales tiene, porque a lo mejor lo que me gusta no tiene esas salidas laborales. Pero yo creo que cuando se es joven hay que intentar hacer lo que a uno le gusta. Sí, lo primero lo que te gusta. Lo que te gusta. ¿Qué es lo que...? Porque el trabajo tiene que ser, va a formar parte de tu vida No, muy importante. muy la parte, va a ser importante la y mayor parte muchas de la vida, horas. claro. Entonces, a veces hay que trabajar en lo que sea porque hay que ganarse la vida y yo lo hice así. Yo, para poder estar en Madrid, venía a vendimiar y hasta que entré en el coro yo hacía la vendimia, Claro. porque eso me procuraba unos meses en Madrid económicamente resueltos. Sí. Ya cuando entré en el coro no. Pero hasta los 23 años, yo, desde los 14 años que empecé a vendimiar... Tu vendimia era segura. Sí. Era una forma de Era- obtener sí, sí. un dinero para luego poder Claro. estar en Madrid. claro. Entonces hemos sabido, como yo, mucha gente lo que era trabajar fuerte, como es la vendimia, ¿no? Y la aceituna, hacía las dos cosas. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar para ganarse la vida y hacer lo que te gusta no siempre es posible, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, recomiendo. Por Hay lo que menos el intentarlo. primer impulso, decir, si me gusta Sí. esto, da igual la música, la matemática, Sí. la literatura, el teatro, lo que Lo que cada sea. uno quiera, intentarlo por esa vía. Y que pues, estudiar nunca es en balde. Yo no creo que hacer magisterio para mí haya sido en balde. no, yo Creo que esos años me sirvieron de mucho, también de conocer a gente, de estar en Madrid, de descubrir cosas importantes también, de esa explosión de libertad que empezó a haber, que en Madrid era venir de un pueblo, ir a Madrid y ver eso, ir por la Gran Vía. Estaba hablando los años de los 70 y años, tantos, 80 yo fui a Madrid en primero. 1980, por ahí. La sí. década de los 80 pues fue... Entonces fue una maravilla. Y además todo lo que aprendí en magisterio, luego muchas cosas me han servido. Y además creo que la educación nunca está de más. Y lo que recomendaría es, si empiezas algo a nivel de carrera, la universidad o FP o bueno, lo que sea, y no te gusta, no pasa nada, déjalo, intenta otra cosa. Sí, no te empeñes, No te empeñes. si no te gusta, ¿no? Si ves que por ahí no van las cosas. Sí. Bueno, a propósito de educación, y que ya ahora vamos a hablar de educación y maternidad. Tiene Sí. una hija, me Sí, parece. tengo una hija. Una hija. ¿Qué valor le das a la escuela? No, tu hija me imagino que ya no está en la escuela, ya No, está ya. trabajando. Pues ya sí, tiene 25 años, se ha dedicado a la música, era También muy era- buena estudiante. En el instituto le dijeron, ¿podías hacer una carrera, derecho? Y ella, yo la metí con 2 añitos ya en música y movimiento. Digo, no quiero que le pase lo que a mí, Ya. que haga música desde pequeña. Desde Y luego, pequeña. si no le gusta, que lo deje. Fue estudiando, empezó con piano. Y luego en el colegio había una escuela de música y la metí ahí, pero ya con 11 años dije, o al conservatorio, Ya. porque ahí tienes que saber lo que hay. Se metió en el conservatorio, siguió. Ella ha hecho como carrera superior composición. Le gusta componer, lo hace muy bien. Y se dedica a eso. Sí, hizo máster ya en... Le gustan los audiovisuales. Le gustan las bandas sonoras, los videojuegos, series, todo lo que tenga que ver con eso. O sea que te ganó 20 años, ¿no? Pues Tú sí. a los 22. Y Empezó con 2 añitos, empezó ya en le diste música. mucha ventaja, Sí, ¿no? Pero bueno, Pero siempre con las... es importante esa labor Claro. educativa que como padre y como Sí. madre
hay que hacerlo, ¿no? Pero con bueno, no, yo sola y mi marido, Tono, que para mí también ha sido una persona muy importante y que me ha apoyado absolutamente en todo y ha formado parte, como bien sabes, de toda la aventura. Y bueno, mi hija, yo pensé que nunca, como he dicho antes, nunca sería en balde. Digo, si luego no se quiere dedicar a la música, no pasa nada. Los estudios de música deberían hacerlos todos los niños, porque te abren un mundo y una capacidad de entender las cosas de otra manera. Entonces, es una enseñanza como se hace dibujo, trabajos manuales, o aunque no te dediques a eso. Bueno, vamos a escuchar otra aria de... Sí. Espero una de Mozart. Sí. Elena, como esto está en otro idioma, sí, italiano. No quiero meter la pata. Cuéntanos. Sí. Bueno, esto es el aria de Fiordiligi, Come Scoglio, con su recitativo, de la ópera Così fan tutte de Mozart. Es una de las arias más difíciles escritas por los cambios de tesitura. Tiene saltos de tono muy, muy grandes y fue una de las óperas que nosotros con nuestra compañía, que ahora hablaremos de ello, ya un proyecto laboral propio, fue una de las primeras óperas que hicimos completas y yo me encargué de este personaje. Es lo más difícil que he hecho nunca. Es un papel muy difícil. Pues de ese papel vamos a hablar ya de tu... Es por eso que elegí también tu carrera profesional, que ya lleva muchos años. Empezó, con el coro de la comunidad. El coro de la comunidad, cuando año, ha dicho 90 No, en el 85. 85, estamos hablando hace ya 40 años. Casi, sí. Bueno, pues a partir del coro, pero has hecho tú tus propios proyectos con otras personas. Cuéntanos un poco tu currículum ya personal. ¿Dónde te has metido? Pues bueno, yo estaba terminando ya la carrera de canto a la vez que trabajaba y mi marido, Antonio Fernández, conocido como Tono, pues es un enamorado y un entusiasta de la música. Aunque no ha sido su profesión como tal, él canta muy bien, también tocó un poco el piano, estudió música y él, cuando nos conocimos en el coro amateur, ahí empezamos ya pues a salir juntos y él siempre ha sido muy entusiasta de la música. Cuando llevábamos ya 10 años en el coro, o sea, desde el 85 al 94, 95, que fue cuando lo dejé, junto con otra compañera del coro y su marido, que era pianista, pues, y Tono, que venía a todos los conciertos. Tono no cantaba en el coro. No, en la coral no. Él hizo una oposición a Hacienda y la sacó y trabajó en Hacienda, pero siempre estuvo en contacto con la música. Sí. Y entonces dijeron, oye, a nosotras dos, Paco se llamaba, pianista, y Tono, ¿por qué no nos aventuramos a hacer una compañía? Y dijimos, guay, bien, muy bien. Pero para eso necesitamos trabajar en cuerpo y alma los 4. Y deberíais dejar el coro. Claro, es como, me quito el salvavidas. He peleado tanto. Yo, la primera vez que entré al coro dije, me pagan por cantar. O sea, para mí eso fue como, Dios mío, me pagan por hacer lo que más me gusta hacer en la vida. Y aún así, pues digamos que nos convencieron.
no hizo falta mucho tampoco. Bueno. Y nos aventuramos. El primer año fue muy difícil. Aún así, yo ya llevaba 10 años en la música Entonces, prácticamente. ¿estás hablando de esta compañía? ¿Cómo se llamaba? Primero fueron dos. Primero fue Ópera Siglo XXI. Ópera Siglo XXI. Y esto fue en el 94 o algo así. Sí, 94 y 95. Y entonces, pues, nos aventuramos y yo ya empezaba a tener muchos contactos. Yo, de hecho, ya dirigía un coro, que no he hablado de eso. Ajá. Sí, me ofrecieron la posibilidad yo Bueno, no hace tendría falta como los años en el 90, de dirigir un coro, y como a mí me ha gustado siempre organizar y tal, era un coro amateur muy modesto en el pueblo de Algete de Madrid, y dije, ok, y eso me ha enseñado muchísimo. Estuve 16 años dirigiendo el coro y me pagaban por dirigir. Ya. Ahí sí que... Ahí ya tenías claro que había que pagar. Sí, no hubo ninguna duda por parte de ellos. Y luego también cantaba en grupos pequeños, daba clases de canto, yo particulares. Entonces no me iba del coro sin nada, o sea, me iba con cositas, Sí. ¿no? Y entonces pues empezamos a crear la compañía. La compañía el primer año fue duro, pero después empezamos, Tono se encargaba de toda la parte organizativa, producción, contactar con ayuntamientos. Claro. Y nosotros, pues de la parte artística, de contratar a otra gente, de los ensayos, de todo eso. Y estuvimos 4 años con esta compañía, Ópera Siglo XXI. Luego, después de estos años, hubo ahí unas pequeñas desavenencias que no vienen al caso. Y entonces Tono me propuso que los dos solos hiciéramos otra compañía, que fue para mí la más importante, que fue Arte Ópera, que fue con la que hemos hecho muchísimas cosas y hemos estado trabajando hasta el 2011-12, que la dejamos, de manera continuada. Ahí ya solo estabas tú en la parte artística y Sí, contratabas Tono, a otras personas. Claro, contratábamos a los demás, ¿no? Tono se encargaba de contratar Sí. los complementos que tú necesitabas. Claro, él de ¿no? toda la parte de producción, técnicos de luces, técnicos de tramoya, y yo toda la parte... Y bueno, los dos también hacíamos audiciones, escuchábamos a gente. Hicimos un grupo muy homogéneo. Casi siempre, si alguien te funciona, lo vuelves a llamar. Ya. Entonces ya éramos un grupo bastante homogéneo. Era un grupo pequeño, modesto, pero siempre intentamos hacer bien las cosas, tanto a nivel musical como a nivel escénico. Y la verdad que ha sido lo más importante en mi carrera. Y eso la estuviste verdad. muchos años, hasta el 2011, dices. Hasta el 2011, que hicimos la última ópera, Dido y Eneas. La última fue Dido y Eneas. Sí, la última y que luego hicimos, desde el justamente. 2011, tu futuro laboral, ¿por dónde va? ¿Ya Pues por la en enseñanza el otra 2008, vez? como todos sabéis, 2006, 2007, 2008 hubo una crisis La crisis, económica sí. bastante gorda, y entonces nos pagaban mal, nos pagaban tarde. Recuerdo que hicimos algo en Pinto que nos pagaron 2 años después. Nosotros nos gustaba pagar a todo el mundo, y entonces hubo un cansancio. Y yo ya tenía como 45 años, y entonces un amigo, otra vez tuve suerte, que trabajaba mucho con nosotros, un pianista con el que trabajo habitualmente, José Manuel Sánchez, me animó a presentarme a las oposiciones que se hacían por primera vez en la Comunidad de Madrid para canto. Siempre todas las plazas de canto en los conservatorios eran bolsas de trabajo, y las oposiciones como tal se hicieron por primera vez en el 2006. Y dije, bueno, no tengo tiempo porque tenía mucho trabajo con la compañía, no tengo tiempo de estudiar, pero voy con todo lo que ya sé, ¿no? me voy a presentar y así veo cómo van para otra vez, ¿no? Bueno, pues tuve suerte, me cayeron temas de cosas que yo, pues ya con todo lo que llevaba estudiando y trabajando, me sabía bien. Hice un buen concierto porque había que hacer, sabéis cómo Había son una las parte oposiciones, teórica, una parte práctica. En música es una gincana, son muchísimas pruebas. Y bueno, pues saqué un 8,5. Entonces solo había 2 plazas, me quedé la cuarta, no saqué la plaza, pero sí empecé a trabajar. Empezaste a trabajar de 2006. Un poco o sea, que agobiada porque prácticamente yo, claro, 20 años sí, ya llevo dedicada prácticamente a la enseñanza. a la vez que sigo cantando. Sí, bueno, me imagino. Eso, por supuesto. Y yo me entró un poco de pánico a la vez que alegría, porque justo me dijeron que iba a trabajar cuando estábamos en Honduras, con una gira por Honduras, que contactamos con una persona que allí no se hacía mucho canto. Fue una experiencia, fuimos 2 veces a Honduras, y yo decía, si yo lo que quiero es cantar, yo no quiero ponerme en la enseñanza, ¿por qué he hecho esto, no? Y me ha alegrado muchísimo de hacerlo. Porque de alguna manera es como, mira, magisterio, como todo de pronto... Vas 20 años cantando por ahí, por Madrid, 20 Sí. años luego en la enseñanza, o sea, Sí. tú cada 2 décadas parece Sí, que vas sí, a cambiar. No sabemos dónde Claro. llegar. Bueno, pues ya queríamos un poquito para que nos contara Sí.
Esas actuaciones, ¿qué actuaciones son las que recuerda? ¿Alguna especial? Dices que Honduras, un sitio donde no Honduras había fue muy música. importante. Tuvimos una serie de montajes que fueron emblemáticos, que fue un paseo por Madrid, que lo hicimos aquí en la Multiusos. Hicimos Mozart, un montaje sobre Mozart, no una ópera, sino con un guión, con un actor o una actriz que van contando algo de su vida de manera amena y a la vez vamos introduciendo obras de ellos. Hicimos La Serva Patrona, que la hicimos aquí también en el Colegio de las Monjas, que fue muy emotivo porque fue como otra vez enlazar... Es que entonces porque, no había claro, todavía... En el Teatro de las Monjas yo he actuado muchísimo cuando he sido... Todo lo que había yo actuaba, cantando, haciendo teatro, lo que fuera. Y entonces, pues, tenemos un montaje que hicimos, un monográfico sobre Verdi, que nos dio también muchas alegrías. Es que han sido casi 14 años. Muchos montajes. Muchísimas cosas. Dido y Eneas, Così fan tutte, o sea, cosas muy, muy bonitas, Elena, la verdad. Podríamos estar, yo Sí. creo, que mucho tiempo Sí. y ya... Para terminar, sí. quería- Creo que me dejo muchas cosas, nos porque quedamos- estamos hablando de más de 40 años. Es que o sea, 40 es que años dan mucho dan de sí mucho y de además sí. es una cosa Sí. es una aventura. Yo creo que Sí. el mundo del arte en general Sí, y sí. de la música Sí. es un mundo que cada día no sabes por dónde te va a salir. Sí, sí. La enseñanza, lógicamente, creo que es un buen recurso para que te dé seguridad económica sí, que uno necesita. Seguridad económica y porque- además que te permite también seguir desarrollando tu creatividad, porque yo no me quedo con lo que hay que hacer y ya. Entonces, cuando en el conservatorio en el que estuve, que fue el Victoria de Los Ángeles, estuve 13 años allí. Para mí es un sitio especial donde me dieron libertad absoluta para que yo hiciera lo que quisiera. Y entonces esa libertad fue coger a mis alumnos de canto y hacer montajes. Yo tenía los medios, Tono colaboraba sin cobrar no nada. le importaba. Y entonces con mis alumnos hacíamos una ópera todos los años que fue como un referente en el conservatorio, sacándolo de horas extras. Ya. O sea, casi no, alguna hora de una asignatura que se Que llama te permitía concertación, que me meterlo. permitía trabajar, pero muchos sábados, domingos, ensayando allí con los alumnos y hacer cosas que el conservatorio pues lo agradeció siempre mucho porque, claro, Se salía del guión aquello, yo ¿no? estaba tenía muchísima experiencia y además tenía a Tono, que venía conmigo y hacía la iluminación, teníamos decorados, teníamos vestuario de nuestra compañía. Claro. Entonces hacíamos cosas con los alumnos que decían que ningún conservatorio de Madrid hacía cosas así. Mira, y yo fue muy creativo. te quería acabar hablando que la música, el arte en general y la música en particular, es referirse a una actividad humana que se realiza con esmero y dedicación, como sinónimo de capacidad, habilidad, talento o experiencia. Sí, Y sobre todo, una actividad creativa en toda la extensión de la palabra. totalmente. ¿Crees que define un poco lo que puede ser tu pelea, tu lucha Sí. y que sigues todavía ahí, ¿no? Y seguimos ahí. Y ahora, realmente, en mi último periodo, que es ya la enseñanza a nivel universitario, que estoy en la escuela superior, donde yo estudié mi carrera, estoy ahora de profesora, estoy ahora con alumnos que ya están en la casilla de salida. Ya están para el mundo laboral, De ¿no? hecho, tengo varios alumnos que tuve sobre todo una Rocío Pérez, que es ya conocida internacionalmente, esa fue en el conservatorio. Ahora tengo una alumna, María del Mar Morán, que está empezando a oírse hablar de ella. Y es muy gratificante ver cómo la enseñanza, lo que yo aprendí ahora lo transmito y ver cómo también- eso está dando fruto. Y está dando fruto en personas Sí. que además, pues Sí. bueno, pues De yo hecho, creo que cada vez- me planteo alargar la jubilación porque me quedarían 2 años para Sí. jubilarme, pero podría estar hasta los 70 si quisiera. Yo creo que la jubilación, Pero- mientras uno tiene energía e ilusión por Sí. los años difíciles fueron los de la pandemia. Creo Sí, que eso sí, todo, fue muy complicado, A nivel de fue muy enseñanza, complicado. a muchas personas nos hizo decir, mira, yo en este momento si puedo me voy a jubilar porque aquello cambió la dinámica de Sí, la enseñanza. sí. Fueron años muy duros. Por Sí. lo de online yo creo que está un poco reñido Sí, con sí. Lo que se llama educación Para en el el sentido de la canto yo palabra. di clases, hice teletrabajo, pero era complicado, era muy complicado porque distorsiona, tienes que tener algo muy bueno para que la voz, que mis alumnos cantaban y yo escuchaba y yo decía, Claro, y pero... cada uno estaba en su casa, ¿no? Claro, 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 ¿cómo corrijo
dijo esto, ¿no? Pero la verdad que muy bien. Sí, pues nada. Yo me gustaría solo para terminar, Acaba. que como yendo un poquito hacia atrás, que con Pepe Ocaña, que no solamente me introdujo en el mundo de la música, sino en el del teatro. Sí. Que eso me dio herramientas para luego todo lo que es el mundo del canto y de la ópera. La ópera, sobre todo, que tiene es mucho de teatro. el espectáculo total. Yo recomiendo a todo el mundo. Yo sé que a veces es duro, pero hay que intentarlo. Hay gente que a mí no me gusta la música clásica, no me gusta la ópera, pero es el espectáculo total, es música, teatro, voces, es la orquesta, es algo... mucha expresión corporal es que tienen que mucho. trabajar allí los actores, Sí. ¿no? Y también quiero terminar también diciendo que, bueno, por supuesto, muchas gracias por invitarme y dejarme contar un poco mi historia, pero que yo no soy nadie famoso, pero que no soy nadie conocido. Igual que sí que tengo alumnos que van a ser probablemente conocidos, como Montserrat Caballé o estos nombres que suenan, pero que no es lo importante. No. Lo importante, el triunfo, es que yo he hecho siempre lo que he querido hacer, que costó mucho esfuerzo, mucho, pero que la satisfacción es muy grande. Mis alumnos, algunos decían, yo quiero llegar a ser alguien, una figura. Y yo digo, no es igual ser famoso que tener éxito. El éxito es hacer en la vida lo que uno quiere. Si lo que uno quiere es trabajar en el campo, es un éxito. Eso es lo importante. No confundir fama con éxito. Sí, no salir en los papeles, no que te llamen, que te vean por ahí en las redes con frecuencia. Sí. Pero lo más importante yo creo que es estar satisfecho con lo que se hace, ¿no? Que eso se parece mucho a la Dentro felicidad. de lo que cabe. Y hay momentos, yo parece que todo lo pongo muy bonito. En este camino ha habido momentos difíciles, momentos duros, momentos de dudas, momentos donde has hecho cosas que no te han gustado. Sí, pero algunas veces hay que hacer cosas que no te gustan porque hay que comer todos los días. Exacto. Y también una cosita nada más, lo que has dicho al principio, que es el Día Mundial del Salario Igualitario. Sí. La suerte que yo tengo y es verdad, es así, la suerte que yo tengo con eso es que en el mundo del canto eso no de existe, la música no ocurre. Ahí yo cobro igual que un compañero. Sí. No hay discriminación. Tanto como profesora como cantante. A ver, es diferente cuando coges una fama, tienes un caché. Bueno, eso pasa como en todo. Entonces, cuando una persona tiene una agencia, tiene un caché, como cotizas. Pero en el coro todos cobrábamos lo mismo. Y en la enseñanza, en la por supuesto. enseñanza todos cobramos lo mismo. Nunca ha habido y eso también, igual que en muchos aspectos, no es algo que hay que seguir reivindicando, pero en el mundo de la música, en muchos aspectos, sí. Bueno, pues Elena, muchas gracias por compartir estos minutos. Perdona, Ángel, una cosita más. Venga. También quiero agradecerte a ti que nos abriste la puerta con nuestra compañía para que actuáramos en el pueblo, que para mí fue muy importante venir a cantar a mi pueblo de manera profesional, ¿no? Y tú pues nos abriste esa puerta. Era el concejal de Cultura en aquel momento, me tocó. Sí, y eso fue muy, muy importante, igual que a la cooperativa, que me llamó varias veces y fue muy bonito hacerlo así. Me alegro de que tengas esos buenos recuerdos. Totalmente. De Villarrubia. Nos has demostrado que sabes y que haces muy bien las cosas en el mundo de la música. Pues lo intento, ¿eh? Ha sido agradable, de verdad, conversar contigo y que nos has desvelado pues parte de tu vida. Podríamos seguir hablando de ti mucho tiempo. Te decimos, por tanto, hasta luego, porque seguro que en otra ocasión vamos a hacer algún programa, Elena. Muy Antes bien. de despedirte, decir que tu sensibilidad, tus ganas de superarte día a día, eso, lógicamente, aunque sean pequeños granitos de arena, hace que la sociedad mejore, porque hablamos de un aspecto, lo has dicho tú, muy importante en el desarrollo de las personas, la actividad musical y sus beneficios a nivel cognitivo e intelectual y a nivel de salud, ¿no? Sí, ahora se está totalmente. Mucha importancia, tú decías que como se debía estudiar sí. música de manera obligatoria, sí. Como también filosofía, probablemente, para que las neuronas funcionen mejor. Sí, totalmente. Bueno, ya quienes nos escucháis, pues si queréis sugerir alguna pregunta o algún tema relacionado con educación o cultura, dejad el mensaje en el 641-129-829. Y antes de acabar, José, gracias por has estado callado durante muchos minutos. Te digo que te despido. Bueno, nada, yo
Agradecer a Elena el rato que ha estado con nosotros y ha sido un placer. Igualmente. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Paulino y Antonio, por la labor en las redes. Volveremos el miércoles 25 de septiembre y recordad que, después de escuchar a Elena tanto, que para que la barbarie no nos inunde, como por desgracia estamos viendo en el mundo en que vivimos, cultura y educación, y dentro de la educación y la cultura, la música, porque contribuyen a la felicidad tanto individual como colectiva. Saludos, salud y paz. Elena, gracias, ahora te dejo que te despidas ya. Nada, muchísimas gracias, perdonar porque he hablado mucho, pero no quería dejarme a nadie, y seguro me he dejado a algunas personas que han influido también de manera importante en mi vida. Pero nada, agradecer a toda mi familia, a todos los amigos que he tenido alrededor y a la gente que en algún momento pues confió en mí. Pues muchas gracias por acordarte de todas las personas que han estado a tu alrededor, porque al final uno es fruto de lo que va pasando a lo largo de su vida. Bueno, pues buenos días y pronto nos llegará el otoño.